Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Luis Bamontes, soy el presidente de la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina y les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar del año 2025 titulado Desafección religiosa y crisis institucional, la erosión de la confianza en las estructuras tradicionales. Bueno, es importante también hacer un pequeño guiño a lo que acaba de ocurrir hace pocas horas con la elección de un nuevo papa y a todos a nuestra audiencia les comunicamos que ya estamos preparando un conversatorio en particular para poder abordar aquello. En esta oportunidad, como ya señalé, dedicaremos este espacio a la temática de desafección religiosa y crisis institucional. En esta ocasión nos acompañan tres destacados colegas provenientes de México, Costa Rica y Chile, quienes van a contar con 15 minutos para cada una de sus presentaciones, donde van a contribuir con sus reflexiones respecto al tema señalado. Finalizadas las exposiciones, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios que ustedes podrán realizar a través de nuestro chat. Quisimos abordar como asociación esta temática en particular, considerando que los procesos de desafección religiosa, reunidos en muchos casos bajo una categoría que aparece como una categoría crítica en alguna de las encuestas regionales, hablamos de los sin religión, resulta una categoría compleja, puesto que da cuenta de procesos de desafección religiosa en gran parte de América Latina donde sin religión no es sinónimo de increencia, sino que diríamos también que en muchos casos actúa como una categoría de rechazo a lo institucional o en particular en términos de identificación eclesial. Por otra parte, también es importante señalar que esta categoría en su complejidad da cuenta de una posición que es bastante heterogénea, que en muchos casos logra agrupar desde ateos, escépticos, agnósticos hasta buscadores espirituales. Y solamente un dato para que pueda posteriormente ser abordado por nuestros conferencistas es que según la investigación realizada por el Pew Research el año 2020, en América Latina la tasa de sujetos que se identifican como sin religión se alza sobre el 8%. Como ya señalé, nos acompañan tres destacados colegas y quisiera presentar en este espacio a nuestra primera expositora. Ella es Nayeli Juárez Huet, es antropóloga social, profesora e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social del CIESAS en la sede peninsular, en Mérida. Sus investigaciones se han centrado en diversidad religiosa, circulación de expresiones culturales afrodescendientes y, de manera más reciente, racismo, visualidades y representaciones. Es miembro parte del Consejo de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, REFREM, y del Sistema Nacional de Investigadores. Entre algunas de sus últimas publicaciones se encuentran De la religiosidad divida a la religiosidad bisagra, Experiencias de lo Sagrado en el México Contemporáneo, el año 2023, co-coordinado con René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga. Hay un sinnúmero de otras publicaciones que obviamente le agradecemos a Nayeli por la contribución que ha realizado, obviamente a la disciplina. Así que sin más, los dejo con Nayeli para que pueda presentar su investigación. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, muchas gracias a nuestro organizador Andrés Bahamondes y también felicito muchísimo a la asociación por promover una participación plural, diversa en muchos términos. Yo creo que esto nos enriquece muchísimo en los enfoques de los que hemos trabajado de diversas formas en la región. Entonces, bueno, pues sin más voy a compartir la presentación. Bueno, atendiendo, sí se ve, sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Atendiendo el llamado de esta convocatoria, lo que aquí presento, que titulé Población sin religión en México, categorías, anclajes y experiencias vividas, deriva sobre todo de tres investigaciones colaborativas en las que la población sin religión fue parte
del análisis. Algunas de estas investigaciones ustedes ya las conocen. Nuestro coordinador acaba de mencionar el último libro de la religiosidad vivida a la religiosidad bisagra. Y también, pues, estas otras dos que no voy a leer, pero que están disponibles en línea. Entonces, a partir de ahí, lo que yo presento tiene que ver sobre todo con una base empírica de la cual derivamos algunas reflexiones que podrían ser incluso transversales para dialogar con los demás colegas aquí presentes con respecto a sus propios contextos de estudio. Entonces, lo primero que quiero señalar es que, como en otros países, esta pues, población comenzó a ser objeto de estudio de manera relativamente reciente. México, como sabemos y saben ustedes, es bastante excepcional a nivel regional por ser uno de los pocos países que ha medido la variable religión desde el siglo XIX, aunque el desglose y la visibilidad de la diversidad religiosa es bastante reciente. Fue sobre todo en el censo del año 2000 cuando por primera vez se agregó a la pregunta sobre religión una opción abierta. Hasta antes de este censo, hasta antes del censo del 90 se utilizaban opciones precodificadas. Desde 1930 se registró la población de sin ninguna religión, aunque no era tan sistemático. Y bueno, como vemos, ha tenido un crecimiento en ascenso. Y claro, también con ello se han ido afinando las categorías censales. Sobre eso no voy a ahondar, pero también tiene mucho que ver con las representaciones. La gran sorpresa del censo 2020, de hecho, fue este rubro de las personas sin religión, quienes se reportaron, también quienes reportaron a los sin adscripción religiosa. Y a partir de entonces, podemos decir, ahorita vamos a ver en las intercensales, que, bueno, una de cada 10 personas en México no pertenece a credo alguno. Bueno, pues inicialmente y durante muchos años se asoció a este fenómeno eh, como razón de un declive de lo religioso, como un indicador de la secularización. Sin embargo, en recientes años, dado su crecimiento y también la transversalidad de de este crecimiento y de las discusiones teóricas a nivel regional, pues más bien ahora lo que se observa o la forma en la que se interpreta tiene que ver con una perspectiva de recomposición que tiende a los procesos de desinstitucionalización y de individuación de las creencias. Es decir, la desinstitucionalización que sobre todo tiene que ver con esta pérdida de correspondencia entre pertenencia y práctica. Y también, bueno, podemos pensarla como una desafiliación de los individuos más allá de una institución geriocrática. Y hay una creciente individuación de la religiosa en el sentido de una mayor agencia y autonomía para conducir la propia religiosidad. Entonces, como indicamos al comienzo, el análisis del cambio religioso no se circunscribe al cambio de adscripción, sino a las reconfiguraciones de las formas en las que hay de creer, valorar, practicar. Entonces, en este sentido, desde México y a partir de estos trabajos, hemos apostado por un concepto de religiosidad desde una definición más funcional, inclusivista y hasta fenomenológica en estos tres trabajos que menciono. Y nos ha interesado mucho también que entiende el propio individuo desde su propia cotidianidad, lo que considera sagrado. Entonces, también hemos dado un acento muy fuerte a la perspectiva no necesariamente institucional de la religión. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que vimos en esta encuesta de ENCREER 2016, en la que se analizó también este grupo sin religión como una de las cuartas categorías más importantes del censo, en donde participamos pues varios investigadores, y que bueno, creo que también está presente en muchos otros de los países de la región, es que se trata realmente de un grupo heterogéneo y que la categoría sin religión no equivale a una adscripción. Y bueno, uno de los primeros problemas tiene que ver justo con este asunto de las categorías, porque no solo no equivale a una inscripción, sino que además es un grupo pues muy heterogéneo, ya lo decía Bahamontes ahora en la introducción. Y bueno, pues a estas categorías se pueden sumar incluso las empíricas, entonces es bastante amplio, ¿no? Eh, no representa tampoco un perfil exclusivo de no creyentes, sino que se aproxima mucho más a esta desafiliación e incluso a la no afiliación, que son dos cosas diferentes.
Bueno, aquí de manera general, en esta encuesta nacional de la cual derivaron 4 tomos de análisis en el que participamos 40 investigadores y que condujeron René de la Torre, Cristina Gutiérrez Zúñiga y Alberto Hernández, eh, pues esto fue el resultado de lo que se refiere sobre todo al grupo sin religión. Por supuesto, habría que revisar estos tomos con más cuidado, que aquí no tengo tiempo de explicar todo esto, pero se analizó a nivel regional, a nivel de las dimensiones socioeconómicas, en fin, hay muchas aristas. Pero aquí, bueno, básicamente quiero caracterizar algunas de los aspectos que resaltaron de este grupo poblacional a nivel nacional. Fue un muestreo nacional de más o menos 3,000 personas y de ello derivaron estos tomos que les menciono. Entonces, una de las características comunes de este grupo es esta desafiliación con una autonomía muy marcada, en donde no estamos necesariamente frente a individuos que no tienen creencias, sino más bien que no pertenecen necesariamente a una institución, y definen pues sus creencias y sus formas de practicar de una manera mucho más personal, o en ese sentido más que nada con fuerte autonomía, porque algo que vamos a ver más adelante es que la dimensión colectiva no desaparece. O sea, hay una individuación de creencias en términos de autonomía, pero esto no equivale necesariamente a la ausencia completa de las colectividades y las pertenencias a esas otras formas de comunidad. Parte de los hallazgos, digamos, del resumen pues de este capítulo de Sin Religión es que la mayoría es joven, lo cual, bueno, no es novedad, no es necesariamente México exclusivo en eso. La mayoría son hombres, aunque la diferencia tampoco es tanta con respecto a las mujeres. También tiene una gran proporción de individuos con educación superior, pero al mismo tiempo con la inferior, porque en México eh, es en este rubro donde se clasificó también a los llamados, a los que practican la costumbre, que son en realidad comunidades indígenas. Entonces, por eso podemos encontrar estos contrastes de los más educados, los que tienen más educación escolarizada, pero al mismo tiempo los que no. Entonces, bueno, esa es una de las características en México, ¿no? 5 de cada 10 personas han cambiado o dejado su religión anterior, o sea, estamos hablando de una desafiliación aquí, pero también una no afiliación de generaciones y de familia, porque 43,8 de este grupo obtuvo sus convicciones de sus abuelos y al mismo tiempo la otra proporción por su cuenta propia. Entonces, eso también es importante. Y también hablamos de familias muy plurales, con 7 de cada 10 tienen distinta religión, y es el grupo que más acogió los valores de laicidad. Después, nosotras hicimos, Olga Oyers, Olga Olivas y Rosario Ramírez y mi persona, hicimos una encuesta en 2020 online. No era una encuesta representativa estadísticamente, sino era un muestreo, que se llamó Covire, está en línea, con 3,093 personas. Fue aplicada totalmente online, y tomando un poco la experiencia de las categorías de Encrer, recuperamos para esta encuesta a los sin religión y a los espirituales sin afiliación religiosa. Y Olga Olivas y yo realizamos un trabajo de reflexión con base en estos datos, que tenía que ver con, bueno, específicamente con estas dos poblaciones, porque había o sea, las 4 categorías más importantes, y nos interesó ver cómo se vinculaban estas poblaciones con respecto a la espiritualidad y al bienestar en un contexto muy después de emergencia sanitaria, ¿no? Que implicaba pues medidas de salud. Entonces, bueno, varias de las cosas que encontramos, bueno, la mayoría de la población de estas dos eran mujeres con un nivel educativo por arriba de la media, y la mayoría de ellas, de estas personas que realizaban prácticas en este contexto, no se vinculaban a religiones judio-cristianas, sino a otras como la meditación, respiración, el yoga, el temazcal y la medicina alternativa. Y había también una tendencia a llevarla a un nivel colectivo,
que implicaba, pues, a lo mejor también una forma de contención emocional en un contexto que fue bastante adverso en esos términos, y también, pues, del fortalecimiento de lazos comunitarios. Otra cosa que encontramos es que esta población de espiritualidad sin afiliación religiosa, entre ellos había gente que consideraba su espiritualidad como un campo de acción que no estaba separada para nada del ámbito secular. Y por el otro lado, la población sin religión optó mucho más por seguir las medidas sanitarias como más efectivas que las que podrían ser consideradas, digamos, espirituales, pero que complementaban sus prácticas o estas medidas con el uso de medicina alternativa, todo online. Y finalmente, otros aspectos que podríamos recalcar de esta población para discutir la dimensión transversal es este libro que publicamos en el 2023 que coordinamos René de la Torre, Cristina Gutiérrez Zúñiga y su persona y mi persona, analizando 27 casos con 23 colegas más a nivel regional en una diversidad religiosa, basándonos en creer y haciendo un muestreo de las categorías más representativas. En esta submuestra, bueno, en lo que nosotros aquí tratamos de aplicar fue la metodología de la religiosidad vivida, o sea, es decir, dándole mucho peso a lo que el actor define como religioso, colocar al mismo tiempo las biografías y los sentidos en un entramado colectivo, pero también social, institucional y político, e identificar las bisagras de anclajes donde las personas van negociando las expectativas individuales con el sistema de normas y valores más amplio. Lo que encontramos específicamente en lo que refiere al grupo sin religión es que, pues, entre ellos, con respecto a las demás categorías, el aspecto de la autonomía es uno de los rasgos más contundentes. Hay un rechazo explícito al institucional y una búsqueda de libertad amplia para seleccionar lo que quieren creer y practicar. Eh, y también, y a esto insistimos, no desaparece la dimensión colectiva, sino que hay diferentes formas de insertarse en colectividades y al mismo tiempo asumir compromisos estables. En ese sentido, no siempre rechazan pertenecer a un linaje, por ejemplo, ni tampoco pertenecer a alguna filosofía o seguir a un maestro o a un guía. Un aspecto transversal, eso sí fue en todas las categorías, pero bueno, que también lo comparten los de sin religión, fue cómo la autonomía también la determinan otros factores, no solo obviamente religiosos, sino los sociodemográficos, pero que en los sin religión pues son más contundentes en términos de esta autonomía. Ahora, sobre los puntos en común, bueno, los pongo aquí sobre la mesa con respecto a Costa Rica y Chile, que tiene que ver con la multidireccionalidad de los tránsitos, o sea, es decir, bueno, consideramos, y eso también dialogando con los colegas de Argentina, que emprendieron este trabajo de religiosidad vivida antes y de los que, bueno, agradecemos mucho el diálogo, ¿no? Y que tiene que ver con este trayecto en permanente cambio, en permanente movimiento, ¿no? De la religiosidad del día a día. Y pues no se trata de algo acabado, sino que siempre hay un vaivén entre una y otra fuente, entre uno y otro plano, regresan incluso al interior de las mismas denominaciones. Eh, y bueno, otra cosa es cómo se articula esto con la dimensión social y política. Fue algo muy patente. Por ejemplo, entre los sin religión teníamos a un zen laico que él no se considera religioso, pero sí espiritual, y empujaba mucho su espiritualidad con respecto a la naturaleza, con el bien común, con construir una conciencia ecológica. Y otro aspecto que también encontramos que influye mucho en esta población y que también es transversal, que eso es también interesante, pero que aquí es muy contundente, es estos derechos humanos, o sea, esta lucha de los derechos humanos y toda esta narrativa que existe hoy, que es muy fuerte, que entra en tensión con estas instituciones eclesiales, muchas de las cuales dejaron atrás, y que tiene que ver con temas de no solamente de derechos humanos, que los más comunes, pero que tienen que ver sobre todo con el género. Tenemos el caso de un masón, por ejemplo, o incluso de todas estas espiritualidades femeninas, ¿no? De las que ya nos ha hablado Rosario Ramírez. Entonces, esto es un tema muy transversal y muy, muy marcado pues, en estas reconfiguraciones de las religiosidades en México.
hasta aquí, Andrés, espero no haberme pasado. Muchas gracias. Gracias, Nayeli, por tu presentación. Vamos a avanzar rápidamente a nuestra segunda conferencista, es Laura Fuentes Belgrave. Ella es doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Trabaja como docente en la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y como investigadora y docente en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Y en esta última institución también es corresponsable de la coordinación del Observatorio de lo Religioso y además dirige la publicación académica CIVIS, revista de teología y estudios socioreligiosos. Sus temas de investigación se relacionan con laicidad, religión y derechos sexuales y reproductivos, pluralismo religioso, política y religión y familias interreligiosas o interconviccionales. El título de su presentación es Creyentes sin religión en Costa Rica, un primer acercamiento. Adelante, Laura. Muchísimas gracias a los colegas y las colegas de Astral por este espacio. Les agradezco mucho la oportunidad también de estar aquí compartiendo y después de escuchar la presentación de la colega de Nayeli. Bueno, creo que hay muchísimos puntos en común que veremos en cuestión de minutos también con lo que hemos desarrollado en Costa Rica. En el caso costarricense, yo me voy a concentrar en exponer algunas particularidades aproximativas a los creyentes sin religión. En este caso, sí son personas creyentes, brindando el contexto, así como las precisiones metodológicas que nos han llevado a medir este segmento de población. Por eso hay que saber también que en la segunda década del siglo XXI aún contábamos con muy poca investigación realizada en el área de ciencias sociales de la religión en Costa Rica y las encuestas llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos nunca han preguntado a la población por su afiliación religiosa. Así es que no tenemos la suerte de tener datos similares a los de México en este sentido. Ha habido una férrea oposición en Costa Rica por que se incluya esa interrogante en los censos nacionales. Bueno, el estudio de enfoque mixto, la tibieza de quien peca y reza, cambios en las creencias religiosas que llevamos a cabo entre 2013 y 2014 fue un trabajo pionero que realizamos desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. A través de la realización de 8 grupos focales y una encuesta a 400 personas, pudimos determinar cómo se presentaba por primera vez el estado de las creencias en este estado centroamericano que se define como confesionalmente católico desde 1821 y cuenta en la actualidad con aproximadamente 5.200.000 habitantes. Esto es importante saberlo justamente cuando estamos hablando de números, ¿no? Es una población muy pequeñita la de Costa Rica y también eso sentimos que le da mucho valor a los numeritos que vamos a revisar posteriormente. Bueno, en aquel entonces, entre diversas interrogantes planteadas, preguntamos a las personas que si profesaban una fe religiosa y el porcentaje de quienes afirmaban profesar una fe sin especificar cuál era casi el 90%, mientras que quienes manifestaron no profesarla era un 10%. Ya al interrogar sobre la afiliación en particular, encontramos que el número de católicos practicantes era de un 42%, el de católicos no practicantes un 27%, como pueden ver aquí en el cuadro, seguidos de personas cristiano-evangélicas con 16%, personas con otra fe cristiana con 5.3%. Aquí estaban reunidos básicamente los protestantes históricos. Por debajo del 5% se encontraban las personas sin ninguna afiliación, con un 4.3%, evangélicos no practicantes, que encontramos de ahí con 4%, y personas de otra denominación cristiana con 1.5%, que en realidad, más que otra denominación cristiana, eran adventistas, mormones. La suma de las afiliaciones de índole cristiana no católica representaba un
6.8% de la muestra, lo que equivalía prácticamente al porcentaje de católicos no practicantes y afirmaba desde entonces también al grupo cristiano evangélico como el segundo más numeroso en Costa Rica. Pero teníamos ese 10% de personas que decían no profesar una fe. Y solo un 4.3 que pertenecía a ese grupo admitía no tener una afiliación religiosa. ¿Qué significaba no profesar una fe? Bueno, no era carecer de afiliación porque al cruzar los datos nos dimos cuenta que en ese 10% estaba conformado por católicos no practicantes, por evangélicos no practicantes, por cristianos evangélicos, otra denominación cristiana y otra fe. Entonces, este fenómeno ya desde el 2013 parecía traducir una disidencia institucional, un malestar con la institución, pues como luego observamos en los grupos focales, se observaba una herencia nominal de la afiliación religiosa, como si fuera otro apellido que se hereda a través de la familia, pero constituía una identidad discursiva que para católicos y cristianos evangélicos aún parecía socialmente pertinente porque permitía la integración a una comunidad nacional aún muy arraigada a sus cimientos cristianos. En general, aquella investigación confirmó que a menor o nula práctica religiosa había más reelaboración de creencias, como ya sabemos, más posibilidades de desarrollar una conciencia autónoma en oposición a la institución de afiliación religiosa, particularmente en relación con las opiniones sobre intervenciones religiosas en política, sobre laicidad, sexualidad y moral. Asimismo, los datos de hace 10 años indicaban que dentro del mundo cristiano no católico había más diversidad en cuanto a prácticas, frecuencia e influencia, desde luego, de los líderes o pastores que entre la población católica. Pero bueno, 5 años después hicimos ya otra encuesta ¿verdad? Abarcando una cantidad de población mayor. En 2018 teníamos 1.000 personas. Aquí ya incluimos directamente la categoría de creyentes sin religión, tanto en virtud de las mediciones del Latinobarómetro como a partir de los indicios de 2013. ¿Verdad? Que teníamos este 4.3% de personas sin religión, pero no sabíamos si eran creyentes o no. Y precisamente para tratar de salir de esta ambigüedad, ¿verdad? Que pues la compañera ya justamente, ¿verdad? Aludido, entonces dijimos, bueno, preguntémosle a la gente si se considera creyente sin religión. Entonces, afinamos el instrumento y encontramos en 2018 que la población católica ascendía a 52.5%, la cristiana evangélica 27%, la creyente sin religión, esta fue la gran sorpresa, a 16.5% y otra religión no cristiana a 2.7%. Es decir, si pensamos que esta encuesta, que lo fue representativa, ¿verdad? De la población nacional, podríamos pensar que hay aproximadamente 800.000 personas en Costa Rica, de 5.200.000, que se consideran creyentes sin religión. Ahora, estos resultados hay que analizarlos con fineza, ¿verdad? Porque las muestras de 2013 y 2018 no eran comparables, pero ya nos permitían inferir que la población católica habría descendido, la cristiana evangélica, sumando todas las denominaciones, se mantenía similar, y la creyente sin religión, convertida ya en categoría formal, ofrecía un porcentaje relativamente alto e invisibilizado anteriormente. Nuestra hipótesis era que posiblemente los creyentes sin religión se habrían nutrido de antiguos católicos y evangélicos no practicantes, que lo habíamos determinado en 2013, afiliaciones justamente que eran el grueso de quienes decían no profesar una fe y mantenían la identidad nominal. Los datos de 2013 exponían ya falta de identificación con la institución religiosa, pero a partir de 2018 fue sin duda la creencia sin pertenencia la que ganó terreno en Costa Rica. Máximo que en esa misma encuesta, como pueden ver en este gráfico circular, apenas un 2.4% de la población expresaba no creer en Dios o alguna fuerza sobrenatural ante un contundente 97.5% que se declaraba creyente.
Entonces, para nuestros efectos, este 2,4% es el porcentaje de personas que en Costa Rica se podrían considerar ateas. Es decir, en creyentes sin religión no estamos incluyendo personas ateas ni agnósticas. Solamente la mitad de la población encuestada, un 52%, participaba de forma activa en actividades de iglesias, congregaciones o comunidades espirituales, mientras que un 48% no participaba en este tipo de actividades. Bueno, adicionalmente, también se le preguntó a las personas sobre la frecuencia de sus prácticas espirituales en aquella época. Aquí no les voy a cansar leyéndoles todos los porcentajes porque lo que encontramos es que la oración personal era lo más frecuente, seguido de la lectura o estudios bíblicos y seguido de la participación en cadenas de oración, imágenes, mensajes, este envío, ¿no? A través de redes sociales, a través del celular. En el 2024, que realizamos otra encuesta similar, encontramos los mismos datos, ¿verdad? Esta encuesta sí es del año pasado. Y estos datos sí son absolutamente comparables con los datos de 2018 en términos de la metodología utilizada. Bueno, ¿qué encontramos en el año 2024? Que la población católica se mantenía en 50%, la cristiana evangélica se incrementaba a un 31%, sumando todas las denominaciones, los creyentes sin religión podemos decir que se mantenían en 16% si consideramos el porcentaje de error, y quienes se identificaban con otra religión eran un 3%, mientras que las personas creyentes, aquí ya no lo incluí el gráfico de círculo, representaban un 96% y las no creyentes un 4%. Es decir, que en cuanto a personas creyentes y no creyentes, los números variaron muy poquito, ¿no? Entre un 1 y un 2%. Ahora, en lo que concierne a las prácticas o actividades religiosas que encontramos en 2024, básicamente las mismas cifras, ¿verdad? En relación con la primacía de la oración, del estudio bíblico y el compartir cadenas con mensajes religiosos a través de redes sociales o del celular. Nuevamente, encontramos muy bajos porcentajes de personas que afirmaron que no afirmaron, perdón, participar en visitas a curanderos, brujos, lectura del tarot y otros. Es probable que en relación con estas prácticas haya un subregistro, producto de una autocensura social, ¿verdad? Entonces, digamos que esto nos parece exageradamente bajo, pero medimos de forma segregada las prácticas específicas por afiliación religiosa católica y cristiano evangélica, como la asistencia y frecuencia a la misa, al culto, participación en ministerios pastorales, y encontramos que de forma general aproximadamente la mitad de la población católica es practicante asidua. Recordemos que es un 52% la población católica, mientras que un 75% de la población cristiana evangélica es practicante asidua, lo cual nos muestra parte también del avance de la desafección religiosa, particularmente en el mundo católico y progresivamente en el mundo protestante, donde, como sabemos, la práctica religiosa es considerada fundamental. Vemos que la progresiva erosión de la confianza en las instituciones religiosas tradicionales se refleja tanto en 2018 como en 2024, específicamente en el aumento de la práctica religiosa individual, ¿verdad? Oración, estudio bíblico individual, envío de mensajes por plataformas sociales, frente al declive de prácticas religiosas comunitarias, así como ante el surgimiento del grupo de creyentes sin religión, que también en este caso encontramos en los resultados de la última encuesta, que son en su mayoría jóvenes, hombres entre 18 y 34 años, con estudios universitarios, a quienes se les inculcó el catolicismo o bien el cristianismo evangélico en su niñez. Pero ¿qué sabemos
en términos cualitativos sobre los creyentes sin religión. Bueno, en la investigación cualitativa que hicimos entre 2018 y 2021, específicamente sobre familias interreligiosas o interconvencionales, realizamos entrevistas en profundidad a 4 personas que se consideraban a sí mismas creyentes sin religión y se encontraban en búsqueda espiritual. 2 de ellas provenían de zona urbana, las otras 2 de zona rural. Una mujer y 3 hombres, así como 3 de estas personas eran sexualmente diversas. No obstante, todas tenían en común el ser personas adultas jóvenes de clase media con estudios universitarios, y esto nos pareció muy relevante: provenir de familias donde la figura materna o la paterna había ejercido posiciones de liderazgo o representación religiosa dentro de cada grupo religioso de crianza, que eran específicamente testigos de Jehová, personas provenientes del catolicismo y otras del pentecostalismo. Encontramos que esto había dificultado, pero también contribuido singularmente en estas historias de vida, no solo a la desafiliación religiosa de estas personas, sino también a sus posibilidades de desarrollar una visión independiente a la de su grupo familiar y religioso, comprendiendo esta situación familiar como un conflicto originario que favorecía la construcción de una identidad emancipada. Estas personas habían buscado desarrollar su propia espiritualidad nadando a contracorriente de un grupo familiar con una afiliación religiosa muy definida y practicante. Este proceso les había permitido reconocer la pluralidad religiosa en Costa Rica, al tiempo que se inquietaban por el crecimiento o reactivación de fundamentalismos religiosos en la escena pública que atentaban contra los derechos humanos. De forma común, estas personas reutilizaban herramientas aprendidas a través de los recursos para la evangelización inculcados en su niñez dentro de sus respectivas afiliaciones de crianza, como entrenamiento en oratoria, lectura, para cuestionar, reflexionar y desarrollar su propia autonomía. Todas estas personas habían renunciado a participar en las tradiciones religiosas de crianza con la consecuente disputa con sus familias, habían desimbolizado su espacio personal de elementos religiosos, y también durante su etapa de socialización secundaria habían buscado información sobre otras tradiciones religiosas, tanto occidentales como relativas a pueblos de Abya Yala y también orientales. Ciertamente, en estos creyentes sin religión tuvo una influencia opuesta el conservadurismo de sus familias, así como la presión familiar puesta en el interés de evangelizar su entorno. El tipo de prácticas espirituales que refirieron se organizaban en torno a sus itinerarios de búsqueda espiritual, donde partían del abandono de la afiliación religiosa de crianza para acercarse, por ejemplo, a iglesias cristianas inclusivas de la diversidad sexual, o se aproximaban a la reivindicación de la cosmovisión indígena de sus ancestros, en un caso, pero en todos los casos finalmente perseguían reconstruir su estructura del creer en torno a su comunión personal con la naturaleza, sin ninguna práctica, espiritualidad o adscripción colectiva. Su búsqueda espiritual representaba lo divino, por ejemplo, a través de la contemplación de la majestuosidad de las montañas, de la exuberancia vegetal del trópico húmedo costarricense, de los océanos, de la biodiversidad en general, o bien en su meditación individual sobre estos paisajes, en un caso de hecho vinculado también a las sensaciones que le producía la composición de música a partir de su experiencia de abstracción en la naturaleza como una huella de la deidad en su ser. Desde luego, ninguna de estas 4 experiencias es generalizable, son solamente fragmentos de distintas vidas que permiten ilustrar también lo que hace la gente con su creer, particularmente aquella que se considera a sí misma creyente sin religión. Pero esto nos da la oportunidad de asomarnos al menos a la composición de ese 16% de costarricenses, unos 800.000 de 5.200.000, para quienes las instituciones religiosas tradicionales y colectivas ya no les permiten nombrarse a sí mismos como personas creyentes, ante la desconfianza que les producen los linajes religiosos en la actualidad, y esto en diálogo directo con su historia de vida familiar. Y me imagino que me pasé del tiempo, entonces ya aquí mejor termino. Muchas gracias. Gracias, Laura, por tu presentación. No, no, estuviste bien con el tiempo.
Em, Vamos a continuar con la presentación de nuestro próximo conferencista, Fabián Bravo Vega. Él es doctor en estudios americanos, especialidad en estudios sociales y políticos por el IDEA de la USACH, académico del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena, autor del libro Fe en Tránsito, Evangélicos en los tiempos de la desinstitucionalización del año 2020, y sus líneas de investigación son modernidad religiosa en Chile y América Latina, secularización y postsecularización desde las ciencias sociales. En esta oportunidad nos va a presentar el trabajo titulado Espesores estructurales y componentes experienciales de la desafección religiosa en Chile. Adelante, Fabián. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación y un honor compartir con las colegas. Eh, lo que voy a hacer hoy es presentar un tema relacionado con el fenómeno de la desafección religiosa, estructurado en tres partes. En primer lugar, voy a realizar una aproximación empírica al fenómeno en Chile. Luego voy a presentar un marco interpretativo desde las sociologías del individuo. Y en tercer lugar, voy a tratar de relacionar esos dos enfoques con algunos hallazgos de mi tesis doctoral que defendí el año pasado. Em, Como primera aproximación empírica al fenómeno, el diagnóstico que caracteriza al campo religioso chileno se puede definir a partir de este aumento de la desidentificación religiosa tradicional y que está asociado, como ya se habló, a una crisis institucional que opera a nivel societal. La imagen que les muestro a continuación es una gráfica de la Encuesta Nacional Bicentenario del 2024, en donde más o menos se aprecia este proceso de desidentificación religiosa que opera principalmente en las grandes religiones tradicionales. Aquí hay tres tendencias claramente marcadas. Hay un declive del catolicismo que viene dándose de forma sostenida desde hace varias décadas. El mundo evangélico se mantiene en niveles estables, en amarillo, y también llama la atención el crecimiento de las personas que no adscriben a ninguna religión y del cual ya se ha hablado en las ponencias anteriores. También cabe señalar que este incremento de la desidentificación religiosa no necesariamente se traduce en una relación, perdón, directamente proporcional de mayores niveles de increencia. Esto lo mencionó Luis al inicio. Sino más bien constituye un proceso de transformación en los sentidos de legitimidad y de representatividad de las instituciones. Y que, por cierto, repercuten en última instancia en la estructura de compromiso y de adhesión de parte de los individuos. Esta siguiente imagen un poco trata de graficar esta idea en la medida en que, si bien existen altos niveles de desidentificación religiosa, que fue lo que mostré en principio, los niveles de creencia en Dios se mantienen relativamente altos, tal como muestra esta misma encuesta, que es la Encuesta Nacional Bicentenario, y que se aprecia que hay niveles por sobre el 70% de personas que creen en Dios. Quizás la pregunta interesante sería como cuál sería la imagen de ese Dios, que yo creo que tiene que ver un poco con el tema en cuestión. Ahora bien, uno de los factores más relevantes asociados a este proceso de desafección tiene que ver con el aumento de otro fenómeno que es la desconfianza hacia las instituciones. Y que también a su vez está asociado a el incremento de los niveles de conflicto social o los conflictos a nivel interpersonal, que en los últimos años también se aprecia en Chile, que ha crecido. Quizás el ejemplo más gráfico que pudiera mencionar respecto a este factor tiene que ver con el aumento en los niveles de polarización política.
Continuando con estas gráficas, esta siguiente imagen demuestra un poco esta misma idea. Al aumento de desidentificación religiosa también se aprecia el aumento de la desconfianza, o mejor dicho, la disminución en la confianza en la Iglesia Católica, que es la iglesia más predominante todavía en Chile y que también presenta una tendencia a la baja. Simplemente para ir complementando esta idea de la importancia que tiene la desconfianza institucional como factor estructurante en los procesos de desafección religiosa, les presento otra gráfica que corresponde a la encuesta del Centro de Estudios Públicos, el CEP en Chile, que también es del año pasado y que muestra más en detalle cómo la confianza en las instituciones, en los distintos cuerpos institucionales religiosos, también predominantemente son bajos en color azul claro, que representa poca o nada confianza. Ahí podemos ver principalmente instituciones como colegios, universidades confesionales, parroquias, el Papa, las iglesias evangélicas y líderes, actores religiosos como pastores o obispos. En general, su apreciación de parte de la población es de poca confianza. Cuando ubicamos este fenómeno de la desconfianza a nivel societal, nos damos cuenta que los niveles bajos de confianza hacia las instituciones religiosas también encuentran correspondencia con otras instituciones a nivel, digámoslo, que son instituciones de origen secular. Es la imagen que muestro a continuación. Las iglesias, en este caso, esta es una gráfica, perdón, del Latino Barómetro del año 2020 y que lo que busca es básicamente mostrar que el nivel de confianza que presenta la iglesia entra en diálogo con otras instituciones de carácter secular como las Fuerzas Armadas o la policía chilena. Lo cual indicaría un poco la hipótesis del inicio de esta presentación, que en el fondo este proceso de desafección religiosa opera a nivel societal, es decir, estamos ante una crisis de las instituciones que opera a todo orden de esferas sociales. Ahora bien, este fenómeno, este proceso de desidentificación, se da en un contexto particular en la historia de Chile que es necesario contextualizarla y que básicamente se puede explicar a partir de dos procesos estructurales. El primer proceso tiene directa relación con los efectos que tiene la implantación del modelo económico neoliberal, que es un modelo que impone nuevos desafíos e ideales para los individuos a partir de transformaciones que van a tener un impacto en la flexibilización de los sistemas laborales, en la privatización de una serie de servicios públicos, la privatización de la seguridad social y la importancia que tiene el consumo como un criterio de estatus y un criterio existencial, también podríamos decir. Todos esos factores van a moldear las relaciones sociales y la vida personal. De manera complementaria a ese factor se suma otro y que tiene que ver con la entronización de un ideal que demanda mayores niveles de democratización social. Esto quiere decir que desde el retorno a la democracia se instala una promesa de igualdad que se traduce en una expectativa de un mayor trato igualitario en las relaciones y en las experiencias interpersonales de la sociedad chilena. Ahora bien, para poder interpretar de manera más cualitativa estos procesos de desafección institucional, voy a utilizar un marco interpretativo que está basado en los trabajos de la sociología del individuo de Katia Araujo y Danilo Martuchelli principalmente, y puntualmente voy a ocupar un modelo teórico que lo trabaja Katia Araujo, que lo denomina el circuito del desapego institucional, y que básicamente es un modelo que lo que hace es articular distintos momentos lógicos de la relación entre individuos y las instituciones. Por instituciones voy a entender, por si acaso, organizaciones que encarnan determinados principios o normas que regulan las prácticas sociales,
y que esos principios o normas se consideran deseables para el grupo social. De tal manera que en este modelo lo que se trata de describir son distintos momentos lógicos de la relación entre individuos y las instituciones. En primer lugar, puedo mencionar la desmesura, que se entiende como instituciones que producen exigencias excesivas en los individuos y que van generando un sentimiento de desencanto, un sentimiento de desencanto ante promesas que no son promesas incumplidas de parte de las mismas instituciones. Son esfuerzos de los individuos para hacerse frente a los desafíos sociales, frente a las exigencias de las instituciones, pero que no encuentran retribución. Frente a ese sentimiento de desencanto, luego se desarrolla un estado de irritación. Y ese estado de irritación principalmente opera a partir de lógicas relacionales contradictorias. Esto quiere decir que los individuos, al tener estas altas demandas de democratización social, chocan con los modelos del ejercicio de autoridad que caracterizan a las instituciones históricamente en Chile. Todo lo anterior deriva en generar una condición que es la condición del desapego y que es básicamente la erosión con los principios y los valores y las normas. En resumen, tenemos instituciones productoras de exigencias excesivas para los individuos, con mecanismos ineficaces y prácticas abusivas, y que eso en conclusión genera una distancia entre el ideal que la institución trata de regular mediante las prácticas y la experiencia, que es la forma en cómo esas prácticas resuelve determinados desafíos sociales de los individuos. Ahora, y para terminar, solamente quiero, luego de este diagnóstico, tratar de hacer alguna relación con algunos hallazgos que desarrollé con mi tesis doctoral, que trató acerca del problema de la desidentificación religiosa a partir de la elaboración de la categoría de persona no afiliada. Esta fue una investigación que realicé a partir de un enfoque cualitativo, y en ella pude identificar creencias, prácticas y actitudes hacia la religión de personas que no estaban afiliadas a ninguna religión. Quisiera destacar puntualmente hay tres aspectos que me parece que entran en consonancia con estos elementos estructurales. El primer elemento tiene que ver con la capacidad de autoproducir sentido por parte de estos individuos no afiliados, y que en el fondo daría cuenta de una capacidad de agenciamiento creativo. Es decir, encontré a individuos que producían y mantenían creencias, prácticas y actitudes de manera flexible y de manera adaptable a sus contextos sociales. Y estas prácticas eran híbridas y en el fondo daban cuenta de operar a modo de cierto soporte que servían para resolver y enfrentar los desafíos de la vida social. Esta figura del individuo en el fondo, que tiene una imagen de sí mismo como un sujeto autosuficiente, desde la sociología del individuo se entiende como un hiperactor. En segundo lugar, existe un elemento interesante dentro de los hallazgos que dice relación con la creencia generalizada de la imagen de Dios, que se encuentra despersonalizada y que se expresa a partir de la noción de energía. La noción de energía, o energías en plural, va a ser un elemento interesante de analizar en términos discursivos, principalmente porque va a operar como una clave retórica de legitimidad de la creencia de estos individuos no afiliados. Y va a ser un elemento que va a permitir enlazar o imbricar en los dos mundos, el mundo secular y el mundo religioso. La energía es un concepto universal que se puede ocupar tanto en el mundo secular, es un concepto de la ciencia, de la física, pero también tiene sentido y significado dentro de los mundos religiosos.
Y el concepto de energía aparece como la síntesis de la creencia generalizada de las personas no afiliadas, independiente de las subcategorías que se puedan ir dando, que también tiene relación con lo que mis colegas trabajaron en sus ponencias. Y por último, el tercer elemento tiene que ver con que esta autoproducción de sentido de parte de estos individuos está fundamentada en la exaltación de un cierto ideal de autonomía y que posibilita y legitima esta autoproducción de sentido, pero lo interesante es que esta autoproducción de sentido se encuentra sostenida en una red de relaciones de carácter afectivo. Algo que en mi tesis yo menciono como autonomía en red o el principio de relacionalidad afectiva. Me parece que ahí hay elementos de diálogo un poco con esta dimensión colectiva que mencionó Nayeli al principio, y que tiene que ver directamente con otro factor, y con esto voy a ir cerrando, con otro factor estructural que tiene que ver con la confianza interpersonal. Eh, la confianza interpersonal se entiende como un elemento fundamental dentro de este entramado de las relaciones entre individuos e instituciones. Cuando nosotros vemos las cifras a nivel regional, como aparece a continuación, que este es un dato del Latino Barómetro, nos damos cuenta que en general en los niveles más altos de confianza interpersonal operan a un nivel de escala muy cercano, es decir, a nivel de comunidades muy próximas al individuo. Como se aprecia a continuación, los niveles más estables y más altos de confianza están en la comunidad del sujeto, son las personas más cercanas. Si vamos, por ejemplo, a datos chilenos, les voy a presentar con este término dos estudios que se hicieron el año pasado sobre confianza. Uno, el primero, este es de la Universidad de los Andes, una universidad privada en Chile, que muestra la parte inferior que el 87% de los encuestados confía bastante en su familia directa. Y si les muestro otro estudio, que es de la Universidad Andrés Bello, también del año pasado, donde aparece un apartado importante sobre confianza, nos vamos a dar cuenta que los niveles más altos de confianza se encuentran justamente en grupos sociales cercanos, que son la familia, amigos y la pareja, que está con la barra gris, donde las personas califican el nivel de confianza de 1 a 10. Los más altos puntajes se encuentran en las tres primeras opciones. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto concluyo. Que la desafección religiosa en Chile se relaciona a nivel individual a partir de una serie de elementos, como la imagen de estos sujetos autónomos, el hiperactor, que se ven a sí mismos y se representan como sujetos autosuficientes y autoproductores de sentido, pero que esto ocurre bajo una experiencia social que está construida en una red de relaciones de carácter afectivo. Y en ese contexto, la dimensión colectiva o la dimensión afectiva tiene un peso sustancial para poder entender cómo opera la creencia fuera de las instituciones religiosas. Eso es lo que les tenía para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu investigación y por tu reflexión. A continuación tenemos un espacio, alrededor de 15 minutos, para poder recoger algunas preguntas que ustedes quieran realizar a través del chat. Y para darle un par de minutos, quisiera hacer una pequeña síntesis, también algunos comentarios y preguntas a nuestros conferencistas. El primero de ellos es que de lo que ustedes han presentado, me parece que hay obviamente elementos que son comunes, tanto en el plano de las transformaciones sociales y culturales, que al parecer son bastante recurrentes en la región, partiendo por hoy día, digamos, asistimos a una población joven que tiene un mayor nivel de instrucción educativa, y pareciera ser que eso tiene un impacto en términos de interpelación a las instituciones, en términos de las búsquedas personales. Aparecen conceptos como el de autonomía, el de individualismo, el de quiebre de una religión hereditaria, el de un acceso a la información mayor que el de los padres y obviamente el de los abuelos. Parece que hay una serie, digamos, de elementos que podríamos decir que tienen un nivel
de incidencia importante a la hora de explicarse ese crecimiento de los sin religión en toda la región o en gran parte de ella. Quisiera consultarles, digamos, si en sus investigaciones pudieron catastrar cuál es el peso que tiene el desencanto no solamente institucional por parte de estas personas que se identifican como sin religión, sino el desencanto que existe respecto a las promesas incumplidas por estas religiones hereditarias. Eh, Eso por una parte. Y lo segundo, me llama la atención que en todas las investigaciones, las que he podido revisar y también aparece en las presentaciones que ustedes realizaron, eh, esta idea de que durante mucho tiempo se asociaba o se criticaba a la categoría sin religión a partir de una suerte de imaginario que daba cuenta de que los sin religión carecían de comunidad. Eh, yo les quiero preguntar, digamos, ¿cuáles son los espacios de circulación de conocimiento o las redes a las cuales recurren estas personas sin religión? Sabemos perfectamente que, claro, a lo mejor no obedece al sentido de comunidad eclesial, pero que hay otros espacios colectivos que permiten flujo de conocimientos, productos, intercambio, etcétera, etcétera. Me gustaría si pudieran referirse, digamos, a estos dos puntos, en el orden que ustedes deseen. Nayeli. Y bueno, ya está. Ok. Bueno, que sea más. Bueno, lo primero sobre el asunto del desencanto institucional. Bueno, yo creo que sí es muy clara la crítica y en ese sentido el desencanto, que tiene mucho que ver con estructuras, bueno, pensando un poco en esta institución jerocrática, ¿no? Muy jerárquica, en muchos casos súper masculinizada, muy patriarcal, en donde no hay, por ejemplo, nada más como un pequeño ejemplo, porque puede haber varios, les dejo también esa palabra a los colegas, pero pensando en las religiosidades que practican hoy muchas mujeres, eh, y que es una forma en su forma activa de posicionarse frente a espacios en donde no se les da cabida a su liderazgo, a su participación mucho más activa, a, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí resaltó mucho fue el género, la dimensión del género y derechos humanos en términos de la equidad y de la diversidad sexual como un factor que propicia la movilidad religiosa que se desafilia de algunas instituciones, pero eso no siempre significa, y aquí va mezclado conectado con tu segunda pregunta, no siempre significa una ruptura total y abandono de unas instituciones. En algunos casos se dejan, pero se van acumulando saberes, elementos, símbolos que forman parte de la religiosidad cotidiana independientemente que no se pertenezca a la institución. O sea, la gente no parte de la tabla rasa para ir construyendo su propia espiritualidad cotidiana, ¿no? Entonces, algo que fue muy interesante en este libro que hicimos de la religiosidad vivida, eh, vimos, por ejemplo, en el caso de las personas que practican la neomexicanidad, en donde hay una red muy fuerte de mujeres, de círculos, de danzantes, que también dan legitimidad a las propias prácticas, pues y también de las religiosidades del mundo indígena, en donde no se puede concebir la práctica sin una dimensión colectiva. O sea, esta versión la individuación no necesariamente significa una hiperindividualidad, ¿no? En lo que encontramos nosotros, sino que mucha gente, por supuesto, tiene y va construyendo su propia espiritualidad, pero esto en muchos casos vimos su fuerte afianzamiento en colectividades que incluso algunas van institucionalizándose, es decir, repitiendo rituales de prácticas que dan legitimidad a los que vienen, o sea, no son tampoco ni siempre, aunque las existen, redes completamente laxas, o sea, es como un continuum. A veces hay gente, y sí tuvimos casos, que están totalmente fuera de cualquier pertenencia y que practican algo mucho más personal, digamos, y hay quienes van más hacia una
propia autonomía sí, pero inserta en una red de sentido y de práctica y de comunidad que les da también pues contención, legitimidad, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay una tensión, ¿no? Permanente. No, no puedo decir que toda la gente sin religión sea o tenga bueno, siempre hay una crítica, no siempre se traduce en desencanto, pero van variando, ¿no? Dependiendo un poco de estas características de esta población, que al mismo tiempo es muy heterogénea. O sea, por ejemplo, en este libro teníamos desde el budista, bueno, no, desde el zen laico, una mujer que practica la neomexicanidad, había otro que practicaba una religiosidad que él construyó, un masón, y en fin, o sea, tuvimos un muestreo que nos dio cuenta de esta diversidad a pesar de los puntos de contacto que tenían que ver con esta tensión de estos dos elementos que nos preguntas. Gracias, Nayeli. No sé si Bueno, yo puedo Laura, adelante. continuar. Bueno, en cuanto al desencanto institucional en los creyentes sin religión, por lo menos en los pocos casos, ¿verdad? En términos cualitativos, ¿verdad? Que exploramos sus historias de vida, eh, justamente diría que lo que fue determinante para este desencanto fue el asumirse a sí mismas como personas con una identidad sexualmente diversa, ¿verdad? Porque en estos casos hubo confrontación tanto con la familia como con la afiliación religiosa de las ¿verdad? A la cual estaba adscrita la familia. Y como les comentaba, la figura paterna o la materna en todos los casos tenían cargos de representación y altos liderazgos en sus respectivas afiliaciones. Entonces, sí, este es un detonante fundamental en los casos que, por lo menos en los que analizamos nosotros en esta investigación, el hecho de no entender cómo la institución les excluye, ¿verdad? Si quieren asumir la vivencia de su identidad sexual, su expresión sexual o su orientación sexual, porque teníamos una persona también que era transgénero. Es decir, que esto es, en estos casos, al menos una puerta de salida directa que provoca desencanto con la institución o una institución que no comprende, ¿verdad?, la vivencia del género y la sexualidad en estos casos. Y bueno, ¿a cuáles redes recurren estas personas? Específicamente estas. Bueno, dos se convirtieron en activistas por los derechos humanos, ¿verdad? La comunidad LGBTIQ+, y otra feminista también, con muchísima presencia en medios, ¿verdad? Activistas públicos, públicas. Entonces, ahí hay una comunidad muy fuerte. ¿Verdad? Que tiene otro tipo de rituales, es otro tipo de institución, ¿verdad? Yo no diría que religiosa, pero sin lugar a dudas cumple el papel de comunidad que apoya, sostiene, ¿verdad? Y sustenta. También otra persona con una comunidad artística fuerte, el músico que les decía, ¿verdad? Que encuentra en la música, en la creación artística y en esta huella que literalmente, según sus palabras, ¿verdad? Dejaba en su alma la contemplación y que le producía una sensación de Dios en él. Entonces, bueno, él encuentra en la música y en colegas suyos, ¿verdad? Una comunidad de, aunque esta persona sí era bastante asceta, hay que decirlo, pero sí encontraba, yo diría que por un lado, ¿verdad? La comunidad de activistas por derechos humanos y la comunidad artística pueden, ¿verdad?, surtir este efecto de red de la que hablaba el compañero, ¿verdad? Efectivamente, no son personas que viven aisladas del mundo tampoco, pero al menos en los casos que encontramos, la práctica espiritual que tienen, sí es una práctica individualizada totalmente, ¿verdad? No, no se comparte con ningún otro colectivo. Sí, respecto al desencanto y las promesas incumplidas, solamente puedo decir que en el caso de mi investigación se relaciona principalmente con
como una crítica hacia los modelos del ejercicio de autoridad de parte principalmente de una población joven, clase media, urbana, eh, con mayores niveles de escolaridad, se podría decir, que generaciones anteriores. Y en ese espacio social ocurren estas tensiones respecto a esta demanda de democratización social, de mayor trato igualitario. Sobre todo eso se espera de parte de las organizaciones religiosas, y de ahí viene un elemento importante para poder entender cómo ellos toman distancia en relación a la generación de sus padres. Y el otro elemento, creo que es relevante mencionar que todo esto, todos estos elementos están de alguna forma conceptualizados en un proceso de identificación religiosa. ¿A qué me refiero con eso? A que son personas que eh, tienen mayores niveles de agenciamiento o de reflexividad respecto a qué hacer con la herencia religiosa de sus padres que viene dada, y ellos se enfrentan al trabajo de retomarlo, de internalizarlo, de interiorizarlo o de amoldarlo a las exigencias de su experiencia vivida. Y ese es el proceso, creo que el que da cuenta en el fondo de una generación que el problema de la desafección o de la desidentificación es un problema en sí, es algo que tienen que resolver, que requiere un trabajo, que requiere un proceso reflexivo y un proceso que tiene que ver con resolver toda esta clase de cuestiones que generan tensiones entre, sobre todo me refiero principalmente a las disonancias entre los discursos de los líderes religiosos y las prácticas. Básicamente ahí está la clave de discernimiento o los criterios de discernimiento de estos sujetos que en el fondo se posicionan en este espacio heterogéneo que viene siendo la no afiliación. Y respecto a los espacios de circulación, yo identifiqué espacios de circulación en una población, en un subgrupo dentro de estas personas no afiliadas que yo le he dicho en otras presentaciones, se asocia con los seekers o los buscadores espirituales. Son esa población que es una población generalmente, mayoritariamente mujeres, con las cuales son más tendientes a generar espacios comunitarios o a generar redes, a diferencia de los hombres no afiliados que tienden a ser personas más solitarias. Para seguir cultivando una fe por fuera de las instituciones. Eso solamente puedo decir. Gracias, Fabián. Les comento, digamos, que nos escribe por el chat nuestro colega de Argentina, Hugo Rabia, y quisiera recoger una de sus preguntas. Dice, se la extiendo a usted, dice, ¿hasta qué punto un segmento o proporción de creyentes sin religión no siguen atravesados por un cierto imperativo del creer presente en nuestras sociedades? ¿Quién quiere responder aquí? ¿Fabián? Es que justo, qué bueno la pregunta de Hugo, porque justo estaba pensando como en eso cuando la escuchaba, a Laura, cuando mencionaba un poco cómo las personas tratan de buscar las personas sin religión, tratan de buscar estos equivalentes funcionales, como de sentido. Entonces, también me preguntaba un poco hasta qué punto eso es algo que es culturalmente impuesto, como las personas sin religión tienen la necesidad de reemplazar esta estructura de creencia o no. O sea, en el fondo creo que ahí está un poco, hay una pregunta de investigación interesante que es necesario problematizar con más detención. En mi caso, solamente puedo decir que ahí hay un concepto que yo ocupo en la tesis que necesito seguir trabajando, y en eso he estado, que tiene que ver con la no religión. Y la no religión es un concepto que de alguna forma permite visibilizar maneras no reemplazar justamente, sino de articular elementos que en el fondo construyen sentido, pero que probablemente no pueden ser comparables con
una práctica o una conducta trascendente, sino que más bien puede ser algo inmanente y que tiene un efecto que básicamente sirve para que la vida sea más soportable, básicamente eso. No aspira a una concepción de trascendencia o de conexión profunda con la naturaleza, un poco en la línea que Laura mencionaba, los ejemplos. Eh, eso quisiera decir solamente. Nayeli. Gracias. No sé si decirle imperativo del creer, pero pienso que sin duda el contexto sociocultural del que estamos hablando pues influye necesariamente en las reconfiguraciones religiosas contemporáneas. México no puede entenderse sin su dimensión religiosa. O sea, una gran proporción, más del 99% de las personas en México creen en algo, incluyendo los sin religión. Entonces, no hablaría tanto del imperativo, no sé si de un hábitus o de una cultura, de una religiosidad estructurante, ¿no? Histórica. O sea, esto es una cosa muy arraigada. Y sí pienso que sí hay cambios y que tienen mucho que ver con otros procesos más amplios que no tienen nada más que ver con esta dimensión religiosa, sino con una dimensión social y política y de generación. O sea, es decir, esto que creo que fue quien lo mencionó. O sea, no es casualidad que sean los más jóvenes, ¿verdad? Con mayor, digamos, sistema escolarizado, que no necesariamente se asocia, pero bueno, no es casualidad que sean los que se concentran en las poblaciones sin religión. Entonces, eso también nos está hablando de cambios estructurales más amplios, justamente de por qué más mujeres están, no que dejen de creer, pero se estructuran en otras formas de religiosidad que ponen en cuestión pues una sociedad súper patriarcal. Entonces, pues sí, o sea, es un contexto también lo que va marcando las rutas de estas prácticas o de estas formas de creer, de estas reconfiguraciones, pues, ¿no? Religiosas contemporáneas. O sea, la desinstitucionalización es, pues, esta crítica también a estos modelos que, pues, están totalmente rebasados, así como las adscripciones, ¿no? Entonces, pues, eso es parte para mí de lo que sí podríamos como considerar importante para entender, pues, cómo se va reconfigurando, ¿no? Esta dimensión pues, en nuestras sociedades latinoamericanas. Claro, no estoy diciendo todo porque tenemos nuestros matices, pero creo que tenemos varios aspectos transversales por lo que aquí nos exponen nuestros colegas y por lo que hemos también dialogado con otros colegas en Argentina, en Brasil, etcétera, ¿no? Bueno, yo pienso que en el caso costarricense, pues diré que sí hay un imperativo del creer, ¿verdad? Un estado confesional donde un 97% de las personas dice creer en Dios o alguna deidad. Yo diría que sí hay un imperativo del creer. En el 2013, cuando hicimos la investigación con grupos focales, hicimos un grupo focal que eran solo personas ateas y agnósticas. Fue una experiencia muy, muy rica, ¿verdad? Sintieron mucha libertad en aquel momento para hablar y sí hay una sanción social muy grande en el caso costarricense. Confesar ateísmo, no creencia, increencia ha implicado acoso laboral, despido, bullying en la escuela a los hijos o hijas, discriminación en distintos espacios, exclusión de actividades familiares. En el caso costarricense, diría yo que el imperativo del creer y de alguna forma el intentar reconocerse en una categoría de creyentes sin religión establece a estas personas como en una zona segura. No voy a admitir entonces que pertenezco todavía a esta institución con la que no me siento a gusto por tal o tal otro motivo, pero que mis allegados, mis familiares, mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, piensen al menos o entiendan que todavía creo. ¿Verdad? Yo pienso que sí hay una sanción social de por medio muy fuerte, al menos en el caso costarricense. Y creo que la categoría de creyentes sin religión puede ser en algunos casos, ¿verdad? Porque esto es una hipótesis nada más, no tengo ninguna prueba al respecto. Creo que puede ser una zona de confort,
para alguna parte, algún segmento de personas que posiblemente si tuvieran un margen de libertad de conciencia y expresión y de increencia, podrían confesarse como personas no creyentes. Pero me parece que en el caso costarricense la censura social es muy, muy grande. Gracias. Quisiera recoger una nueva pregunta de nuestro colega de Chile, Felipe Orellana. La voy a ampliar, digamos, a las tres presentaciones. En el contexto de la desafección religiosa, ¿qué tanto recurren los individuos a la religión ante las situaciones claves de la vida o en los ritos de paso? ¿Pudieron evidenciar algo de ese tipo en sus investigaciones? Bueno, voy a retomar yo en las investigaciones que han tenido, ¿verdad? Elementos cualitativos, ahí dejo por fuera las encuestas. Sí, los ritos de paso son básicamente rituales sociales, ¿verdad? Lo que sí ha disminuido, no manejo las cifras exactas porque por ahí no he pasado yo en términos cuantitativos, pero lo que sí ha disminuido considerablemente es el matrimonio. El matrimonio por la iglesia. Este sí ha disminuido mucho mientras ha aumentado el matrimonio civil en Costa Rica. Pero diría yo que los rituales de paso en buena medida se mantienen. En los grupos focales que hicimos con católicos no practicantes hace años, justamente ellos admitieron que les había parecido esencial, lo mismo que decía hace un rato, por compromiso familiar, evitar la sanción social, realizar estos rituales. Ahora, sí haría yo la salvedad de que conforme tenemos generaciones más jóvenes que no confiesan una afiliación religiosa, yo diría que estos rituales básicamente se descontinúan después no sé, bueno, en el caso católico diría que después de la primera comunión, ¿verdad? Ya en la adolescencia es mucho más fácil renunciar, digamos, al sacramento de la confirmación o cuestiones por el estilo, ¿verdad? Y el matrimonio por la iglesia, ni se diga, etcétera. Cada vez hay más personas que no bautizan a sus hijos también, pero sí me parece que obedece posiblemente a una política de gestión de lo religioso familiar concerniente a los menores de 35 años, posiblemente. Creo que las generaciones mayores de 35 años todavía se han visto o se ven obligadas a cumplir con estos rituales religiosos, ritos de paso, porque se ven como parte del ensamblaje social para ser integrados de forma aceptable en la sociedad costarricense. Ya, ¿no, Nayeli? Sí, bueno, en México también observamos una disminución de los matrimonios, por ejemplo, como rito de paso, digo, el matrimonio religioso. Y también, bueno, sigue habiendo depende un poco la categoría o la adscripción de prácticas de ritos de paso, pero todavía hoy, incluso las personas que pueden definirse sin religión, asisten y practican rituales de paso que se vuelven más sociales que religiosos. O sea, ya es parte de las prácticas sociales ir al bautizo, ir a la boda, independientemente que creas o no. Entonces, bueno, sí van a la baja y bueno, también se construyen otros desde otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, los matrimonios mayas ahora están más de moda, en fin, ¿no? También hay reinvenciones sobre la construcción simbólica de estos vínculos o de estos rituales de paso desde otras matrices, ¿no? Que se vuelven más claras y que no son que no son de hecho sancionadas y se venden incluso como prácticas con prácticas seculares como el turismo, ¿no? Donde pues se venden, por ejemplo, yo vivo en la península de Yucatán, en donde, bueno, pues lo maya se comercializa para todo y parte de los paquetes turísticos incluyen pues matrimonios de ceremonias mayas, ¿no? Y bueno, entonces podemos ver estas dos cosas, pero también van algunos de ellos a la baja. Bien. Sí, yo voy a hacer mención quizá a lo que dijo Felipe del lugar que ocupan las prácticas religiosas para hacer frente a los problemas de la vida.
Desde la perspectiva de mi investigación, eso yo lo entiendo como parte de un ensamblaje de elementos que caracterizan a este individuo en Chile, digámoslo así, este hiperactor, lo entiendo así, como en fondo son, lo religioso viene siendo un conjunto de soportes que hacen que la vida pueda ser más vivible, valga la redundancia. Y eso obviamente no implica un nivel de compromiso frente a una institución. Porque el individuo se entiende a sí mismo como, lo mencioné, como un sujeto que es autosuficiente. Y al menos eso es lo que desde las investigaciones sociológicas, desde donde lo abordo, lo plantean así, como un sujeto de rendimiento, ocupar como un concepto de Minchul Han, pero es un sujeto de rendimiento que está llamado un poco a construirse a sí mismo y en ese proceso de construcción de sí mismo toma elementos de distintas fuentes y uno de los elementos que toma son elementos religiosos institucionales, sin que eso implique mayores niveles de compromiso. Esa es la forma en cómo yo lo he conceptualizado y en ese sentido los elementos religiosos, prácticas, creencias, sí son una forma de enfrentar la incertidumbre, sí son una forma de enfrentar el riesgo que implica la condición de la experiencia moderna latinoamericana o chilena, en este caso, como para hacerme cargo del contexto de la investigación. Sí cumplen un rol fundamental. Ahora, desde la perspectiva cualitativa, yo creo que la pregunta más atingente y que podría hacernos entender de manera más profunda esto es como, sí hay altos niveles de creencia, sí hay prácticas que son híbridas, que son más flexibles, que se adecúan un poco a los distintos contextos, pero ahí habría que entrar a preguntar cuál es el lugar que ocupan esas creencias y esas prácticas, como en qué momentos del día o en qué momentos de la vida, cómo jerarquizar o de alguna forma medir el peso que tienen ese sentido religioso en personas que no son religiosas. Creo que por ahí va un poco mi respuesta. Bueno, en honor al tiempo, quisiera cerrar con una última pregunta eh, para los tres. Me gustaría saber si en sus investigaciones, cómo se hacen cargo de incorporar dentro de esta categoría sin religión aquella población de corte indígena. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, con las espiritualidades ancestrales que en muchos de las encuestas pueden no sentirse cómodos los sujetos identificándose con una religión, obviamente en el plano institucional, que manifiestan un alto nivel de creencia, pero no bajo las estructuras de que las propias encuestadoras están requiriendo? Eh, ¿Pudieron ver algo de personas que tienen prácticas espirituales, ancestrales y que tienden a identificarse como no religiosas, casi como una categoría de rechazo a lo institucional? No sé si alguien abordó aquello en su trabajo. Eh, no sé, colegas, no, Nayeli. qué pena, bueno, no sé, si Mario va primero, bueno, yo les decía que una de las dimensiones que caracteriza a la población sin religión en México tiene que ver con justo estas poblaciones que practican, según el censo, lo que dicen la costumbre, ¿no? Entonces, al no identificarse dentro de las otras adscripciones, se colocan aquí, pero ya cuando uno va a hacer la etnografía y el trabajo cualitativo, por ejemplo, nosotros habíamos colocado en el grupo Sin Religión, en este libro de la religiosidad vivida, a un rarámuri del norte de México, conocidos como tarahumaras. Y a la hora de hacer la entrevista, pues fue muy interesante porque nos colocó en una discusión que nos permitió matizar,
¿no? Cómo se viven estas dimensiones desde la colectividad y cómo, pues, las prácticas a su manera, pero al final pasó al grupo de los católicos, de la forma de cómo ciertos grupos indígenas o ciertos representantes, o bueno, personas indígenas, también llevan a cabo práctica de culto a los santos, pero a su manera, pero dentro de un marco estructurante católico que incluye y articula históricamente, y desde la colonia eso está súper documentado en las etnografías históricas, como muchas de las expresiones de religiosidad de los diferentes poblaciones, de las diferentes poblaciones indígenas, lejos de desaparecer y no siempre se sincretizaron para fusionarse, sino que se articularon de muy diversas maneras con el catolicismo, que todavía hoy puede verse, ¿no? Entonces, pues más bien lo que nos permitió ver es también la heterogeneidad al interior de las otras categorías. O sea, es decir, hablamos de la heterogeneidad del grupo sin religión, pero cuando hablamos de católicos, esto también tiene, y también los evangélicos, o sea, implica una heterogeneidad que pasa, en México lo vimos por región, por grupo de sexo, por educación, por origen. Entonces, esta dimensión étnica marca de una manera particular, en donde la dimensión colectiva es así marcadísima, a los grupos indígenas. Entonces, no pudimos colocarlos aquí. Sin embargo, también podemos observar cómo ciertas prácticas de origen indígena, como el temazcal, son apropiadas por unas neo mexicanidades, o sea, neoindígenas, si quieren llamarlo así, en donde son apropiadas estas prácticas y estos rituales por personas que no necesariamente provienen de un origen indígena. Sin embargo, algunos dicen neomayas, en fin, ¿no? Entonces, vemos estas dos situaciones y bueno, que también nos habla de estas circulaciones, ¿no? Y que también pues se van anclando en legitimidades que necesariamente remiten a unas ancestralidades que se resimbolizan más allá de del origen y de lo étnico. Gracias. Bueno, en nuestro caso, en las encuestas no abordamos una segregación por identidad étnica, así es que no tendría forma de saber esto. Únicamente el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo ha hecho. Decir que sabemos que según el último censo 2023 hay un 2,4% de personas que se autodefinen como indígenas en Costa Rica. Es bien poquito. ¿Verdad? Lo mismo, son números que parece que tienen un subregistro, pero como les decía inicialmente, el problema es que el INEC nunca ha preguntado la afiliación religiosa, entonces tampoco tenemos forma de saber estas personas que si bien asumen su identidad étnica, no sabemos cómo podrían asumir su identidad religiosa. Por trabajos cualitativos que hemos realizado en algunos de los territorios indígenas en Costa Rica, sí hemos comprobado que, sobre todo en Alta Talamanca, que está el grupo indígena Bribri, encontramos una gran diversidad religiosa, no tan relacionada con creencias de los grupos originarios, sino más bien donde encontramos una fuerte presencia de los bajáis, de los grupos pentecostales, mormones también y bajísima presencia más bien católica. Dentro de estos grupos, por lo general, hay una confluencia de sus creencias ancestrales con su creencia actual. Esto particularmente con las personas que pertenecen a la Asamblea Nacional Bahá'í. Porque sí permite, ¿verdad? Como se ha comprobado en otros estudios, sobre todo los que se han realizado con el mundo nativo americano en Canadá y en Estados Unidos, las creencias Bahá'í pues sí permiten cierta coexistencia con las creencias ancestrales indígenas. En cambio, pues las personas indígenas que se han convertido al pentecostalismo, al catolicismo, al adventismo también, es cierto, o a los mormones, a los testigos de Jehová, si en esta zona hay una diversidad impresionante, sí han renunciado de forma general a sus creencias originarias. Gracias, Laura.
Sí, personalmente en mi investigación no abordé el problema indígena y la relación con las categorizaciones de religión o sin religión y no religión. De manera tangencial aparecieron elementos que se puedan relacionar con este tema, con esa pregunta. Em, Ahí solamente pudiera mencionar dos aspectos. El primero tiene que ver con que lo indígena y lo espiritual está asociado a elementos de ancestralidad, eh, y que de alguna manera está asociado a la espiritualidad como concepto. En algunos de los entrevistados que recuerdo, que categoricé como no religiosos, la relación que ellos tenían con ancestros, con ancestros indígenas, era lo más cercano a lo que ellos podían definir como espiritualidad. Eso es lo que me parece como interesante mencionar. Y lo segundo, también de manera tangencial aparece el tema indígena como un problema en sí mismo, respecto a lo que ellos puedan entender como espiritualidad, principalmente respecto del mismo problema un poco que traté de diagnosticar, que tiene que ver con un problema más institucional, asociado a quiénes son los actores legítimamente o socialmente legítimos para representar a esas espiritualidades. Eso es algo que aparece tangencialmente como algo, como en la reflexión de algunos entrevistados. Pero la verdad es que más allá que eso no podría responder. Gracias. Bueno, estamos llegando a la finalización de este primer webinar. Primero que todo, agradecer a ustedes tres por su contribución, por su participación en este primer evento del año 2025 de nuestra asociación. Les agradezco a título personal y a nombre de la asociación la contribución y también el aporte al diálogo que realizan desde sus respectivas disciplinas y sus distintos contextos culturales. Así que les reitero los agradecimientos también a la gente que nos siguió a través de el Facebook Live que hicimos y recordarles que va a quedar disponible la grabación para quienes no se pudieron conectar en esta oportunidad, y posteriormente también lo difundiremos a través del canal de YouTube que estamos muy prontamente a abrir y a poner a disposición de todos y todas. Así que nuevamente, mis agradecimientos tanto a ustedes como a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, colegas. Gusto en Muchas saludar. gracias. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias. Hasta la próxima. Y hasta la próxima.